La historia de los discípulos después de la resurrección es un misterio que ha fascinado a generaciones. Imagina el momento en que el sepulcro quedó vacío, las mujeres corrieron a anunciar lo imposible, y los 11 hombres que habían huido en la noche ahora se reunían en secreto, temblando entre sombras. Pedro, el impetuoso, el que había negado a Jesús 3 veces, ahora caminaba con la cabeza gacha, preguntándose si alguna vez sería digno de perdón. Tomás, el escéptico, aún no creía, y Judas Iscariote, bueno, su historia terminó antes de que el sol de la mañana tocara el Gólgota. Pero los demás, los que quedaron, ¿qué hicieron? ¿A dónde fueron? Mateo, el recaudador de impuestos, se perdió en las tierras de Etiopía, predicando a pueblos que nunca habían oído el nombre de Jesús. Felipe, el discreto, viajó hacia el este, donde las estrellas brillaban más cerca de Dios. Y Andrés, el hermano de Pedro, desapareció en la costa del Mar Negro, donde dicen que aún hoy los pescadores cuentan historias de un hombre que hablaba con los peces. Pero hubo otros, los que no fueron mencionados, los que caminaron por caminos polvorientos sin dejar rastro. ¿Qué les pasó? ¿Murieron en el anonimato, o sus voces resonaron en lugares que el tiempo olvidó? La Biblia nos dice que los discípulos fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo, pero no nos cuenta cómo se sintieron al verlo desaparecer entre las nubes. ¿Fue alivio? ¿Miedo? ¿O acaso, como el profeta Elías, sintieron que algo dentro de ellos también se elevaba? Porque después de todo, ellos eran los elegidos, los testigos de lo imposible. Y ahora, el mundo era su misión. Pero el mundo no estaba listo. Las calles de Jerusalén aún olían a sangre, y los romanos vigilaban cada susurro de rebelión. Los discípulos sabían que sus vidas ya no les pertenecían. Habían visto la luz, y ahora debían llevarla a los rincones más oscuros. Pero no todos estaban preparados. Algunos, como Santiago, el hermano de Juan, fueron los primeros en caer bajo la espada del rey Herodes, un recordatorio sangriento de que el camino de la fe no era fácil. Otros, como Juan, el amado, vivieron hasta la vejez, exiliados en una isla rocosa, donde el mar rugía como un león y las noches eran largas. Pero incluso él, el último de los apóstoles, debió preguntarse alguna vez, ¿valió la pena? La historia de los discípulos después de la resurrección es un misterio que ha fascinado a generaciones. Imagina el momento en que el sepulcro quedó vacío, las mujeres corrieron a anunciar lo imposible, y los 11 hombres que habían huido en la noche ahora se reunían en secreto, temblando entre sombras. Pedro, el impetuoso, el que había negado a Jesús 3 veces, ahora caminaba con la cabeza gacha, preguntándose si alguna vez sería digno de perdón. Tomás, el escéptico, aún no creía, y Judas Iscariote, bueno, su historia terminó antes de que el sol de la mañana tocara el Gólgota. Pero los demás, los que quedaron, ¿qué hicieron? ¿A dónde fueron? Las escrituras nos dan pistas, pero son como fragmentos de un mosaico disperso. Mateo, el recaudador de impuestos, se perdió en las tierras de Etiopía, predicando a pueblos que nunca habían oído el nombre de Jesús. Felipe, el discreto, viajó hacia el este, donde las estrellas brillaban más cerca de Dios. Y Andrés, el hermano de Pedro, desapareció en la costa del Mar Negro, donde dicen que aún hoy los pescadores cuentan historias de "a man that spoke with the fishes". Pero hubo otros, los que no fueron mencionados, los que caminaron por caminos polvorientos sin dejar rastro. ¿Qué les pasó? ¿Murieron en el anonimato, o sus voces resonaron en lugares que el tiempo olvidó? La Biblia nos dice que los discípulos fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo, pero no nos cuenta cómo se sintieron al verlo desaparecer entre las nubes. ¿Fue alivio? ¿Miedo? ¿O acaso, como el profeta Elías, sintieron que algo dentro de ellos también se elevaba? Porque después de todo, ellos eran los elegidos, los testigos de lo imposible. Y ahora, el mundo era su misión. Pero el mundo no estaba listo.
Las calles de Jerusalén aún olían a sangre, y los romanos vigilaban cada susurro de rebelión. Los discípulos sabían que sus vidas ya no les pertenecían. Habían visto la luz, y ahora debían llevarla a los rincones más oscuros. Pero no todos estaban preparados. Algunos, como Santiago, el hermano de Juan, fueron los primeros en caer bajo la espada del rey Herodes, un recordatorio sangriento de que el camino de la fe no era fácil. Otros, como Juan, el amado, vivieron hasta la vejez, exiliados en una isla rocosa, donde el mar rugía como un león y las noches eran largas. Pero incluso él, el último de los apóstoles, debió preguntarse alguna vez, ¿valió la pena? La historia de los discípulos después de la resurrección es un misterio que ha fascinado a generaciones. Imagina el momento en que el sepulcro quedó vacío, las mujeres corrieron a anunciar lo imposible, y los 11 hombres que habían huido en la noche ahora se reunían en secreto, temblando entre sombras. Pedro, el impetuoso, el que había negado a Jesús 3 veces, ahora caminaba con la cabeza gacha, preguntándose si alguna vez sería digno de perdón. Tomás, el escéptico, aún no creía, y Judas Iscariote, bueno, su historia terminó antes de que el sol de la mañana tocara el Gólgota. Pero los demás, los que quedaron, ¿qué hicieron? ¿A dónde fueron? Mateo, el recaudador de impuestos, se perdió en las tierras de Etiopía, predicando a pueblos que nunca habían oído el nombre de Jesús. Felipe, el discreto, viajó hacia el este, donde las estrellas brillaban más cerca de Dios. Y Andrés, el hermano de Pedro, desapareció en la costa del Mar Negro, donde dicen que aún hoy los pescadores cuentan historias de un hombre que hablaba con los peces. Pero hubo otros, los que no fueron mencionados, los que caminaron por caminos polvorientos sin dejar rastro. ¿Qué les pasó? ¿Murieron en el anonimato, o sus voces resonaron en lugares que el tiempo olvidó? La Biblia nos dice que los discípulos fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo, pero no nos cuenta cómo se sintieron al verlo desaparecer entre las nubes. ¿Fue alivio? ¿Miedo? ¿O acaso, como el profeta Elías, sintieron que algo dentro de ellos también se elevaba? Porque después de todo, ellos eran los elegidos, los testigos de lo imposible. Y ahora, el mundo era su misión. Pero el mundo no estaba listo. Las calles de Jerusalén aún olían a sangre, y los romanos vigilaban cada susurro de rebelión. Los discípulos sabían que sus vidas ya no les pertenecían. Habían visto la luz, y ahora debían llevarla a los rincones más oscuros. Pero no todos estaban preparados. Algunos, como Santiago, el hermano de Juan, fueron los primeros en caer bajo la espada del rey Herodes, un recordatorio sangriento de que el camino de la fe no era fácil. Otros, como Juan, el amado, vivieron hasta la vejez, exiliados en una isla rocosa, donde el mar rugía como un león y las noches eran largas. Pero incluso él, el último de los apóstoles, debió preguntarse alguna vez, ¿valió la pena? La historia de los discípulos después de la resurrección es un misterio que ha fascinado a generaciones. Imagina el momento en que el sepulcro quedó vacío, las mujeres corrieron a anunciar lo imposible, y los 11 hombres que habían huido en la noche ahora se reunían en secreto, temblando entre sombras. Pedro, el impetuoso, el que había negado a Jesús 3 veces, ahora caminaba con la cabeza gacha, preguntándose si alguna vez sería digno de perdón. Tomás, el escéptico, aún no creía, y Judas Iscariote, bueno, su historia terminó antes de que el sol de la mañana tocara el Gólgota. Pero los demás, los que quedaron, ¿qué hicieron? ¿A dónde fueron? Las escrituras nos dan pistas, pero son como fragmentos de un mosaico disperso. Mateo, el recaudador de impuestos, se perdió en las tierras de Etiopía, predicando a pueblos que nunca habían oído el nombre de Jesús. Felipe, el discreto, viajó hacia el este, donde las estrellas brillaban más cerca de Dios. Y Andrés, el hermano de Pedro, desapareció en la costa del Mar Negro, donde dicen que aún hoy los pescadores cuentan historias de un hombre que hablaba con los peces.
Pero hubo otros, los que no fueron mencionados, los que caminaron por caminos polvorientos sin dejar rastro. ¿Qué les pasó? ¿Murieron en el anonimato, o sus voces resonaron en lugares que el tiempo olvidó? La Biblia nos dice que los discípulos fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo, pero no nos cuenta cómo se sintieron al verlo desaparecer entre las nubes. ¿Fue alivio? ¿Miedo? ¿O acaso, como el profeta Elías, sintieron que algo dentro de ellos también se elevaba? Porque después de todo, ellos eran los elegidos, los testigos de lo imposible. Y ahora, el mundo era su misión. Pero el mundo no estaba listo. Las calles de Jerusalén aún olían a sangre, y los romanos vigilaban cada susurro de rebelión. Los discípulos sabían que sus vidas ya no les pertenecían. Habían visto la luz, y ahora debían llevarla a los rincones más oscuros. Pero no todos estaban preparados. Algunos, como Santiago, el hermano de Juan, fueron los primeros en caer bajo la espada del rey Herodes, un recordatorio sangriento de que el camino de la fe no era fácil. Otros, como Juan, el amado, vivieron hasta la vejez, exiliados en una isla rocosa, donde el mar rugía como un león y las noches eran largas. Pero incluso él, el último de los apóstoles, debió preguntarse alguna vez, ¿valió la pena?